Bienvenidos, bienvenidas. Buenas noches, gracias por sintonizar Brotes Verdes, como cada martes aquí en la pantalla de C5N. Hoy tenemos una noche cargada de información e información propia para compartir con ustedes. En instantes se sienta a conversar con nosotros Facundo Manes, un hombre que denuncia que lo quieren borrar de la interna opositora, el radical que sacó 1 millón de votos en la provincia y que dice ni en el PRO ni en el radicalismo quieren darle la chance de competir. ¿Tiene puntos de contacto con Patricia Bullrich más que con sectores del oficialismo como Sergio Massa? ¿Tiene un perfil propio o fue simplemente un fenómeno de las legislativas? Bueno, lo vamos a hablar con él todo esto en un ratito. Y tenemos una entrevista exclusiva con uno de los economistas más influyentes del mundo. Jeffrey Sachs es profesor en Harvard, en Columbia, es escuchado por el Papa, fue profesor de un montón de burócratas del Fondo Monetario y hoy lo pusimos a hablar en serio de Argentina. ¿Qué dice él? Que la inflación que padece el país tiene mucho más que ver con el boicot de los financistas y del mundo rico, incluso de los argentinos que tienen su dinero en Wall Street, que con un problema de déficit fiscal o de desequilibrios locales. Esto es importante porque colisiona en parte con la visión que tiene el ministro de Economía, Sergio Massa, de quien nos ponemos a hablar obviamente de inmediato, porque es la noticia del día, la inflación de enero, una inflación que no da tregua y que empieza a poner contra las cuerdas al jefe del Palacio de Hacienda. Lo que vimos hoy fue un índice que no solamente muestra la fragilidad de la situación macroeconómica general, sino que además muestra el fracaso de precios justos. En esto verán, diverjo de algún modo con lo que opinan algunos de mis colegas aquí en esta misma señal, el programa Precios Justos, que fue anunciado allá por noviembre como un intento de terminar de domesticar esa inflación que Massa recibió en el 7,5% y que dijo pretendía llevar abajo del 4% en abril. Bueno, es un programa que parece haber dado todo de sí, por decirlo elegantemente. Lo que vimos, por ejemplo, dentro de este índice de inflación del 6%, con alimentos y bebidas que suben por encima de eso, con un peso de los estacionales, obviamente, que también empujan, ¿no? El turismo, la hotelería, la gastronomía, un mes donde hubo movimiento de turistas, no récord, pero movimiento de turistas muy tupido en toda la Argentina. Bueno, por supuesto que influye. Ahora, lo que marca el informe del INDEC en su detalle, y por suerte tenemos un INDEC confiable que da ese nivel de desagregación como para que uno le pueda seguir prestando atención y dándole credibilidad, lo que muestra el informe del INDEC es que las empresas que firmaron el acuerdo de precios justos le hicieron pito catalán al ministro. Fíjate vos, dentro de los alimentos seleccionados que da el INDEC y corriendo a un costado las verduras y las frutas que violentamente se dispararon durante enero por una cuestión estacional que puede revertirse o no, porque a veces se revierte a los 2-3 meses, corriendo eso a un lado, corriendo lo que pasó con la carne, de lo que vamos a hablar ahora también, fíjate lo que pasó con estos alimentos. Los alimentos que subieron mucho más que la inflación, son estos que tengo acá enfrente mío. ¿Cuánto subieron? ¿Cuánto subieron? Esto que vas a ver en la placa. Fíjate vos. El arroz, elemento clave en la alimentación de los sectores populares, los sectores más bajos de la pirámide social, casi 8%. Las galletitas dulces, sin relleno, 8,7%. La gaseosa cola, 12,7%. El aceite de girasol, 7,9%. La harina blanca, 8,7%. Y la leche en polvo, 12,7%. Acá tengo estos productos. Que, bueno, traje para hacer simplemente una demostración. La verdad que
en todos los casos, como les mostré, aumentan muy por encima de la pauta que habían comprometido las empresas con el gobierno. Para darles una idea, todos estos productos en los supermercados debieron haber aumentado 0 durante el mes de enero. 0. 0 durante el mes de diciembre también, en los supermercados y en los autoservicios adheridos. Esto era un acuerdo voluntario por 120 días, de diciembre a marzo, que congelaba el precio de 1.700 productos, entre los cuales están estos, que como ves, ahí atrás, subieron y fuerte. ¿Qué dicen en el gobierno? Bueno, subieron porque esto toma el promedio de los supermercados, que no subieron nada, porque cumplieron, y los almacenes y comercios de cercanía, que sí subieron. Ahora, en esos lugares, supuestamente, las 100 empresas que firmaron precios justos, que representan el 86% del consumo masivo en Argentina, se habían comprometido a aumentar solamente el 4%. Entonces, 4%. ¿Y estos aumentos? 7,9, 8,7, 12,7 esta gaseosa. 12,7. El aceite de girasol. Estamos hablando del doble o el triple. Mira, la leche en polvo, directamente traje el cachito que me quedaba en casa porque fui a comprarla de 1 kilo. ¿Sabes cuánto valía? 1 luca. 1 kilo de leche en polvo. Bueno, si estas empresas firmaron que aumentaban 0 en los supermercados y 4 afuera, y estamos viendo que al consumidor le aumentó el doble o el triple, evidentemente algo falló, alguien no cumplió. Porque este programa había prometido el ministro de Economía y el secretario de Comercio iba a tener seguimiento en cascada. Iban a ir a buscar con el control de organizaciones sociales, de gremios, iban a ir a buscar a aguas arriba quienes impusieran un margen para correr la pauta y acumular renta. Eso no pasó. ¿Esto quiere decir que los acuerdos de precios no funcionan nunca, jamás? ¿Que no son una herramienta válida? En ningún momento, como dicen los libertarianos, ¿no? Que les gustan los dogmas, los axiomas fáciles. No, no quiere decir eso. Lo que quiere decir es que hay una inercia muy fuerte en la economía argentina que empuja los precios para adelante y que, contra lo que dijo ayer el ministro de Economía, que hay que reconocerle es abogado, a veces no es una cuestión de que la macro y la micro tienen que dar sus instrumentos para combatir la inflación, porque el problema es que la macro choca con la micro en este momento. Voy a tratar de ser lo más explícito posible. En la macro, el gobierno dice, combatimos la inflación ajustando, bajando el déficit fiscal. Ahora, para cumplir con el Fondo Monetario y con el ajuste, para hacer lo que quiere el libro de texto en términos de macro, lo que hay que hacer es aumentar la luz, el gas, el boleto colectivo, el combustible, el dólar y la inflación. Perdón, la tasa de interés. La tasa de interés para sacar pesos de la economía. Todo eso, subir el boleto, el combustible, la tasa de interés, el dólar, subir la luz, el gas, todo eso en la micro genera inflación, porque son aumentos de costos. Entonces no es que se pueden usar herramientas de una y de otra indistintamente para frenar una inflación que da el 98,8% interanual. Debería frenarse intentando revertir la redistribución regresiva que estos aumentos de precios del año pasado generaron en la sociedad argentina. Y eso lamentablemente no se está viendo. Encima, hoy, el secretario de Comercio, Matías Tombolini, estuvo en la UIA. En la UIA, ¿quién lo recibió? Daniel Funes de Rioja. Ahí lo ven. Daniel Funes de Rioja es el presidente de la Unión Industrial Argentina y a la vez el referente de COPAL, la cámara que agrupa a las industrias alimentarias que fabrican todo esto. Las que durante estos 2 últimos meses siguieron con los aumentos a pesar
del programa de precios justos. Repito, estoy corriendo a un costado la carne, corriendo a un costado los estacionales, las verduras y todo. Son las mismas empresas que nosotros, en base a sus balances, te mostramos cómo engordaron sus ganancias en el segundo y tercer trimestre del año pasado, cuando todos la estábamos pasando muy mal con el incremento de los precios. A caballo de la guerra, los resultados de esos balances mejoraron muchísimo. Domingo Cavallo, de quien ustedes imaginarán, yo no voy a hacer una elegía ni un panegírico, habló con La Nación Más. Y habló, antes de que se conociera el dato de hoy, fue el fin de semana, sobre la inflación. Escúchalo. Bueno, yo vengo diciendo que lo mejor que puede conseguir Massa a lo largo de este año 2023 es estabilizar la tasa de inflación en el 6%. En el 6. Eso no es estabilizar la economía. En el 6. No es 6% mensual, ¿no? Sí. Que es el 100% anual. Es decir, una inflación igual a la que se dio en el año 2022. Para mí eso es lo mejor que puede conseguir. Ojo, Cavallo le está diciendo por un lado que no llega ni loco a la meta que se autoimpuso Massa del 4% o menos mensual para abril, pero también le está reconociendo un éxito. Cavallo, que tiene una imagen, ¿cómo decir?, muy favorable de sí mismo, un tipo que está convencido que le hizo bien a la Argentina y que por eso da cátedra de vez en cuando sobre lo que hay que hacer, a pesar del casi 20% de desocupación que había cuando empezó a crujir la convertibilidad, y ni que hablar el país en llamas que dejó horas antes de que Fernando de la Rúa renunciara en 2001. Pero Domingo Cavallo le está reconociendo a Massa que bajar la inflación de aquel pico de 7 y pico, casi 8 de mitad de año hasta ahora, es un logro. Estabilizar, dijo, usó esa palabra Cavallo, que se la roga en general para sí mismo, ¿no? El padre de la estabilidad en su momento, junto con Carlos Menem. Coincide en esto con lo que dicen muchos economistas del oficialismo, incluso exministros. Exministros de Alberto Fernández, con los cuales yo hablo, dicen que lo máximo que puede conseguir Sergio Massa este año es una inflación en torno al 6% mensual, que de ahí no puede bajar justamente por las restricciones que le impone el acuerdo con el Fondo Monetario. Esto, subir la luz, subir el gas. Ahora en marzo va a subir la luz otro 50%, van a incrementar por la segmentación a la gente que no pidió subsidios y va a llegar la triplicación de la factura del año pasado. Bueno, son exigencias del Fondo Monetario que el gobierno firmó, el Frente de Todos. Entonces, coincide Cavallo en que lo de Massa es un logro con muchos economistas del oficialismo. Coincide en que no puede lograr mucho más que esto por la inercia y la dinámica de ese monstruo inflacionario que evidentemente precios justos no puede frenar. Y coincide también Cavallo, ojo con esto, con economistas del oficialismo y con, atención, coincide con Carlos Melconian, ex presidente del Banco Nación en tiempos de Macri, hoy presidente de la Fundación Mediterránea, que en su momento presidía él, coincide con Carlos Melconian en que la oposición intentó un golpe de mercado. No lo dice en esas palabras, pero Cavallo, en otra entrevista que dio, no en esta de nuestro canal colega que recién reproduje, sino en una que le dio a Clarín, Cavallo ahí niega que haya una bomba de tiempo en la deuda en pesos, como dijo explícitamente la oposición la semana pasada. Ustedes recordarán, el martes pasado yo hablé acá y me hago cargo de golpe de mercado, porque realmente lo que hizo la mesa directiva de Juntos por el Cambio se pareció mucho a eso. Decir, yo no voy a pagar la deuda en pesos, que es una deuda que todo el tiempo se está renovando en todos los países del mundo. Decir, no se puede pagar, son tasas impagables, es impulsar, empujar una corrida. Porque se va a renovar la deuda hasta junio, julio, y después no se va a renovar más. Es el viejo truco de prender fuego al país para ganar elecciones.
No hace falta que les diga lo que hicieron Cavallo y Di Tella ya por el año 89. Lo recuerdan muy bien los radicales, ¿eh? Lo recuerdan muy bien. Lo que hicieron en el 88 y en el 89, en aquel momento, el premenemismo, se sabe muy bien. Ahora, ¿por qué Cavallo y Melconian dicen que no hay bomba de deuda y lo dice, sí, en un comunicado, la mesa directiva de Juntos por el Cambio? Bueno, habría en principio que preguntarle a la conducción, ¿no? Yo ya le pregunté, en un rato lo vamos a hablar con Manes, le pregunté a Gustavo Valdés, dobló la apuesta, el gobernador de Corrientes. Ahora, cuando uno ve los vencimientos en pesos para lo que queda de este año, la semana pasada lo mostrábamos, pero bueno, no importan los colores, ¿no? De qué tipo de bonos son. Lo que se ve muy claramente es que acá están los vencimientos fuertes. Entre marzo, abril, mayo y junio, estas son, ¿no? Marzo, abril, mayo y junio de este año 2023. Después fíjate cómo caen los vencimientos en julio. En agosto vuelven, pero en septiembre vuelven a caer y en octubre más todavía. O sea, los que financian hasta las PASO y en el mejor de los casos hasta las generales. Después ya no. Y ahí está lo desestabilizador de lo que hizo Juntos por el Cambio con ese comunicado de la semana pasada. Lo vamos a hablar, repito, con Facundo Manes en instantes. Ya están los estudios de C5N, el candidato radical que denuncia que lo quieren empujar, sacar a los empujones de la interna opositora. Repito, Melconian, Cavallo, incluso Levi Cecchati, niegan que haya la bomba que pareció intentar plantar la dirigencia nacional de Juntos por el Cambio el lunes de la semana pasada. Ahora, ese golpe de mercado, esa intentona desestabilizadora, se le combina a Massa con la inercia de la que les hablaba y con un problema que ahora se le viene y que por eso ayer lo puso a anunciar medidas vinculadas a la carne. Claro, la verdad que la carne empieza a ser un problema. Ahí lo ven a Facundo Manes, que ya está en nuestros estudios, en instantes se sienta aquí a conversar con nosotros. La carne fue un problema durante enero, fue un problema grande para los precios, para la gente que intenta comprarla, pero puede ser un problema mucho mayor a partir de marzo. Y acá de vuelta hay un problema micro, ¿no? Siguiendo con lo que conversábamos antes de lo macro y de lo micro. Fíjate vos esta imagen de Sergio Massa haciendo los anuncios ayer, ¿no? Ante la dirigencia supermercadista, ante los referentes incluso de la industria frigorífica y demás. Un anuncio como el que ya vimos mucho. 7 cortes de carne, precios fijos, 15.000 kilos por mes a disposición, 15.000 toneladas por mes a disposición, una ampliación de la oferta para que intente cubrir al menos los grandes centros urbanos, facilidades para los comercios para que pongan postnet. Igual la verdad esa excusa de que no aceptan tarjetas ya casi ni corre porque en todos lados hay Mercado Pago o alguna forma de pago electrónica, ¿no? Modo, han tenido una penetración importante esa forma de pago. ¿Por qué no va a funcionar el acuerdo carne, precios justos carne que anunció ayer Sergio Massa? O bueno, ¿por qué en realidad va a funcionar simplemente como un llamador de los supermercados, como una especie de promo para que la gente se acerque, incluso en los supermercados con frigorífico propio que vendan a pérdida esa carne, lo van a hacer para atraer a gente a comprar otras cosas que venderán caras, más caras, para recuperar esa rentabilidad? Bueno, aunque les parezca raro, porque está carísima, la carne subió mucho menos que todo lo demás durante 2022. Mucho menos. En esta placa comparamos justamente la inflación y el precio de la carne. Y ahí tenés, no importa cuánto daba en 2017-2018, lo importante es que daba parecido, que estaba ahí. El índice de aumentos, lo verde es la inflación general y lo amarillo es el precio de la carne. En algunos casos, fíjate que lo amarillo parece empujar la verde hacia arriba. ¿Por qué? Bueno, porque son subas importantes estacionales. En el año 21 empieza a hacerse mayor
el aumento de la carne que el de la inflación promedio. Pero en el año 22, cuando empieza la guerra en Ucrania, divergen en sentido contrario. Y la inflación empieza a ser mucho mayor que el aumento interanual de la carne. Así cerramos el 2022 según la Cámara de los Frigoríficos. La inflación trepando al 95,2% interanual y la carne al 42,2%. ¿Por qué pasó esto? Bueno, en parte porque la sequía hizo que los ganaderos engordaran animales que no tenían previsto engordar tan rápido, animales que no podían engordar en algunos casos porque pretendían hacerlo a pastura y tuvieron que pasarlos a grano, a feedlot, cosa que los engorda más rápido, pero a la vez los obliga a liquidar más rápido también el animal. Por esa misma razón se liquidaron más hembras también. Esto tiene que ver con que, bueno, la microeconomía del campo, de la ganadería, reacciona así ante las sequías. Y eso generó más oferta. Frente a una misma demanda, una demanda que el año pasado además se mantuvo comprimida porque los sueldos no aumentaron por encima de los precios, bueno, mantuvo la carne subiendo menos que el promedio. Ahora, en enero, lo que se vio es una disparada de la demanda. Y los precios de la carne, que estaban atrasados respecto a la inflación, pegaron un salto. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar ahora que empezó a llover? Ahora que empezó a llover, dentro de un mes y medio va a haber más pasturas. Y probablemente los ganaderos que retraían a su ganado de esos campos para, bueno, liquidarlos con la sequía, ahora los van a volcar de vuelta a esos campos y los van a intentar engordar durante un tiempo y vender. Es la dinámica de la invernada que estudiábamos en el colegio secundario. Ahora, ¿esto qué va a hacer? Va a reducir temporariamente la oferta. Con lo cual, el precio del ganado en pie, que empezó a aumentar fuerte en diciembre y que en enero pegó ese salto y ahora empezó a verse en los mostradores, va a volver a presionar este programa de precios justos, en este caso de la carne. Acá también se pagan costos por las marchas atrás que se dieron durante la gestión. El caso Vicentín, por ejemplo, una expropiación que le habría permitido al gobierno tener una empresa testigo con la cual manejar los costos de la industria más dinámica y más rentable y más exportadora de la Argentina, que es la de granos, aceites, pellets, residuos de la industria oleaginosa, y además influir sobre, por ejemplo, el alimento balanceado, sobre los fertilizantes, cosa que a Brasil lo puso el año pasado al borde de una crisis macro general, por lo que treparon por la guerra en Ucrania. Bueno, fíjate vos, con la carne también hubo una marcha atrás. Cuando empezó a subir la carne en el 21, el gobierno dijo en un momento, vamos a frenar un poco las exportaciones. Pero después dio marcha atrás también con eso. Y el año pasado, cuando asumió Sergio Massa y puso directamente un secretario de Agricultura que responde al sector más que al gobierno, todo eso se revirtió. ¿Qué es lo que se generó? Bueno, que se vuelva a exportar una proporción de la producción local de carne que es parecida a la que impuso Macri. Fíjate, andame más atrás, ahí tenés. Año 2004, 2005. Esta es la proporción de la producción local de carne que se exporta. Uno querría que se exporte un montón de carne, que se genere un montón de divisas a través de su exportación. Ahora, también pretende que la sociedad argentina pueda llevar, ya no digo un bife al plato, que pueda llevar algo de proteína animal a incorporarlo a su dieta. Bueno, no es lo que está pasando y en cambio sí, con producción pareja en los últimos años se está exportando ese récord. Fíjate, en el año 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, todos esos años se exportaba menos del 10% de la carne. Cortes de calidad, cuota Hilton, Unión Europea, cortes de baja calidad, China. Ahora se exporta casi todo a China y casi un 30% de lo que se produce. Y eso que parecía empezar a revertirse, aunque sea marginalmente en el 21, volvió a trepar en el 22.
¿El saldo cuál es? Cada vez comemos menos carne. Cada vez comemos menos carne. Lo ves en la placa siguiente, que, bueno, marca el desplome, ¿no? Macri recibió un consumo promedio por habitante por año de 58,8 kilos y entregó uno de 50,2. O sea, durante el gobierno de Macri se retiró del plato anual promedio de un argentino 8,5 kilos de carne vacuna. Y durante el gobierno de Alberto Fernández cayó de 50,2 a 47,2, o sea que se quitaron otros 3 kilos de esa dieta anual promedio por habitante. Estamos hablando de algo que replica casi perfectamente la caída del poder adquisitivo del salario. Bueno, el exministro de Economía, Martín Guzmán, que firmó el acuerdo con el Fondo Monetario, conversó ayer con C5N, con nuestros colegas de Minuto 1, y habló de ese acuerdo con el Fondo Monetario y de la bomba que la oposición denunció que deja este gobierno a la próxima gestión por la deuda. Escuchá 30 segundos. Hoy uno mira el déficit del sector público de la Argentina, el déficit primario en particular, y lo compara con otros países. No es que Argentina tiene un déficit alto. El problema es el financiamiento. El problema es que no hay suficiente financiamiento. Entonces, lo que la Argentina necesita para ir ordenándose, entre varias cosas, es poder ir teniendo mejores fuentes de financiamiento en nuestra propia moneda. Bueno, Guzmán defiende obviamente lo actuado por él y desmiente que haya una bomba en línea con lo que, les decía, hicieron tanto Melconian como Cavallo en respectivos reportajes. Habló, igual decía, también sobre el Fondo Monetario. ¿Qué dijo esto? A un acuerdo que era un acuerdo que cuidaba a la Argentina en esas circunstancias, sin ninguna duda, y creo que ha sido un gran mérito del gobierno nacional. A ver, aquí hay un gran problema de conflicto distributivo, tanto interno como internacional. ¿Es bueno estar con el Fondo Monetario Internacional? No, es malo y nunca habría que haber estado ahí. El problema es que lo trajo el gobierno anterior. Entonces lo que nuestro gobierno hizo fue negociar para que eso no se materialice ahora en un problema. Y esa es una historia que sigue, porque es tanta la deuda con el Fondo Monetario Internacional que por muchos años va a estar presente. Y ahí es donde es muy importante que quienes representan al pueblo argentino efectivamente representen los intereses del pueblo. Bueno, dice Guzmán que el acuerdo que firmó él con el Fondo Monetario cuidaba a la Argentina. Eso es su opinión y es discutible como tal. Ahora, lo que respaldan los datos de lo que dice Guzmán es que si hay una bomba, es la que dejó Mauricio Macri con la deuda con el Fondo Monetario. Porque como vimos desde el inicio, el problema de la inflación, que de nada sirve negarlo, de nada sirve decir, sí, funcionó precios justos, sí, esto está temperando los ánimos, no los está temperando. Tenemos una inflación del 100% anual y no la están pudiendo bajar de ahí. Ahora, ¿eso es consecuencia de qué? ¿De los desmanejos que balbuceantes denunciaron los opositores en el comunicado de la semana pasada? ¿O de esta montaña de deuda en la cual nos dejó sumergidos Macri? En todo caso, si hay algo que se le puede reprochar a esta administración es cómo intentó fallidamente desactivar esa bomba real. Y de eso tuvimos prueba esta semana, porque esta semana se supo que Sri Lanka, una isla a 15.000 kilómetros de acá, que uno diría no tiene absolutamente nada que ver con la Argentina, a pesar de que sí tiene algunos puntos en común, tienen la mitad de nuestra población, no es una isla tan pequeña. Tienen básicamente dos industrias, el turismo y el té, por eso el té de Ceilán. Ahora, ¿qué hizo Sri Lanka? Consiguió garantías del Club de París, bueno, está traducido con Google, disculpen, ¿no? Tiene ahí algún error de tipeo, que el Club de París dé garantías para respaldar el rescate del Fondo Monetario a Sri Lanka. ¿Qué hicieron estos países? Sacaron un comunicado y dijeron que ellos iban a aportar lo suyo para que el fondo le patee para adelante la deuda
que tiene a maltraer a Sri Lanka, que hizo que renunciara al gobierno el año pasado. Hubo saqueos, desmanes, falta de comida, un descontrol total y una inflación parecida a la nuestra. ¿Sabes a cuánto es la refinanciación que consiguió Sri Lanka? 10 años de gracia y después 15 años para pagar la deuda. ¿Te suena lo que pedía alguien acá dentro del gobierno argentino? Sí, ¿no? Bueno, en todo caso, si el kirchnerismo sobre el final de la negociación votó en contra del acuerdo con el Fondo Monetario a principios del año pasado, ahora se está cumpliendo un año justamente, no lo hizo saber al principio, cuando más poder había acumulado en el binomio presidencial, en el Frente de Todos y en el gobierno en general. El Fondo Monetario aprieta ahora porque lo dejaron apretar en el momento en el que estaba ahí, groggy, a punto caramelo para decirle: vos prestaste un dinero que no correspondía prestar. ¿Tenía ese poder el Frente de Todos? Ya a esta altura es un ejercicio estéril proyectarlo, porque es una ucronía, es un presente alternativo al de una decisión pasada que no se tomó. Pero es un dato. Lo consiguieron en Sri Lanka, todavía falta el ok del fondo, pero el fondo tiene delante de sí un grupo de países acreedores que le dicen: nosotros ponemos la garantía. India, China, Hungría, Sudáfrica, países que le prestaron plata a Sri Lanka. Acá hubo un economista que lo propuso esto mismo. Dijo: paguemos la mitad de la deuda, lo que correspondía que le prestaran a Macri, y lo otro conversémoslo con el G7, los países más poderosos del mundo, que en todo caso le dieron la derecha a Macri para que continuara gobernando. No se hizo. Hoy estamos pagando las consecuencias.